la única palabra de alemán que yo sé. Bueno, ¿qué es esto del mundo de la vida y qué filósofo explica el mundo de la vida? Bueno, aquí en la bibliografía, o sea, el concepto de mundo de la vida es un concepto de fenomenología. Por tanto, aquí ya estamos, en cierta manera, estamos combinando tres aproximaciones filosóficas, o aproximaciones teóricas. Por un lado, una aproximación basada en la psicología experimental, otra basada en la orientación postmoderna de Lyotard, y esta otra del mundo de la vida basada en la fenomenología de Edmund Husserl. Bien. En la página 355 del libro, el concepto de mundo de la vida lo explica Husserl. Tengo aquí el título en inglés, que es el título que yo estudié, ese tratado de filosofía. Está escrito en alemán originariamente. Yo conocía la traducción al inglés, The Crisis of European Sciences in Transcendental Phenomenology, la crisis de las ciencias europeas y fenomenología trascendental. Cuando yo hice mi... Sí, ¿qué ibas a decir? ¿Cuál autor? Husserl. Es el último de todos. Oh, okay. Es The Crisis of European Sciences. Ahí es donde él explica el mundo de la vida. Quería decir, por pura coincidencia, que yo escribí mi tesis del máster de filosofía en New York University sobre ese libro, sobre The Crisis of European Sciences in Transcendental Phenomenology. Y hace unos años, cuando nombraron arzobispo de aquí de Detroit, ¿cómo se llama el arzobispo católico de Detroit? No me acuerdo yo el nombre ahora. Tiene un nombre francés. Yo descubrí que él tenía un doctorado en filosofía en la Universidad Católica de Washington y escribió su tesis doctoral exactamente sobre el mismo tema que yo escribí mi tesis del máster, sobre The Crisis of European Sciences in Transcendental Phenomenology. Bien, y ahí es donde le explica el mundo de la vida. ¿Qué es el mundo de la vida? El mundo de la vida es la experiencia preconceptual. Antes de cualquier objetivización científica, antes de cualquier racionalización, es la experiencia pura. Eso es el mundo de la vida. Y la crisis de las ciencias europeas, según Husserl, consiste en que las ciencias se han apartado del mundo de la vida. Se han apartado de esta experiencia primigenia al enfatizar la objetivización, la codificación, los números, todo esto que muchas veces uno va al médico y le hacen ese tipo de preguntas. Todo esto está muy bien, pero supone un alejamiento del mundo de la vida. En cualquier caso, la sensación clarísimamente pertenece al mundo de la vida, clarísimamente. La percepción hasta cierto punto, porque en la percepción ya hay un elemento racional y casi prelingüístico, y en la disposición todavía hay cierto alejamiento del mundo de la vida, hasta cierto punto, pero en la objetivización científica, total. O sea, la experiencia desaparece, en cuanto tal. Bien, vamos ahora, después de haber brevemente explicado teóricamente las bases conceptuales de mi aproximación crítica a Naturaleza Infiel, vamos a leer la novela. Vamos a ver cómo se aplica todo esto al conocimiento de lo que se está narrando en la novela. La percepción de la corporeidad de los personajes en esta novela es muy superior a la percepción de la corporeidad de otra novela que también está basada en la ciudad de Zaragoza, que es El tiempo de las mujeres, de Ignacio... ¿Otra vez qué concepto ¿Qué habla usted? El concepto de corporeidad.
la experiencia, más que el concepto. Okay. Que de alguna manera en esta novela ese concepto, esa experiencia de la corporeidad está mejor expresada y más presente que en la novela El tiempo de las mujeres de Ignacio Martínez de Pisón, aunque ambas novelas comparten un aire de familia que es el paratexto de la ciudad de Zaragoza. Como he dicho antes, la muerte del padre de Renata y de María atraviesa de alguna forma el conjunto de lo relatado. La muerte, que tal como está narrada y descrita en la novela, de alguna forma tiene efectos dolorosos en la vida y en las existencias de sus hijas. Y no digamos en la madre, en la viuda del personaje muerto. Y todo esto, o sea, aquí, puesto que estamos hablando de experiencias sentidas, el narrador, la narradora, es homodiegética. O sea, no es heterodiegética. O sea, lo que hemos dicho antes de la novela Presentimientos, la narradora era heterodiegética y omnisciente porque se trataba de saber todo lo que pasaba dentro de la mente de Julia. Aquí no. Aquí se trata de saber lo que van experimentando un personaje, lo que experimenta un personaje que es la propia Renata, lo que ella observa, lo que ella siente, lo que ella se imagina que ha sentido su madre y su hermana ante la muerte del padre, y después lo que ella se imagina que sufre su hermana como resultado de una drogadicción. Si la novela comienza con una muerte y acaba con un suicidio, realmente el marco de la novela es, si se puede caracterizar de alguna manera, habría que utilizar el calificativo de lúgubre, lúgubre, es decir, triste. Los personajes de naturaleza infiel perciben y expresan sus respectivas corporeidades vividas de una manera desgarradora. Fijaros el título de mi libro, Desgarramientos existenciales. Esta es una de las razones por las cuales he incluido esta novela en mi libro que tiene el título de Desgarramientos existenciales. Es decir, lo que sufren estas personas, estos personajes, está al margen de cualquier aproximación científica. Lo que sufren es producto de la sensación, es intensidad y, en todo caso, la expresión lingüística de la intensidad en disposición es algo que intenta comunicar de alguna forma Renata. Y este sentimiento, estos sentimientos considerados como intensidades son experiencias de las que parte lo narrado en la novela. Ya hemos dicho antes que ella, Renata, es la narradora homodiegética que hasta cierto punto codifica su experiencia. ¿Cómo la codifica? Porque está hablando. Está utilizando el lenguaje. Hasta cierto punto. Ahora, la codificación de la experiencia de Renata es mucho más leve, es mucho más ligera que la codificación científica. Es mucho más llevadera que la experiencia que tuvo su padre cuando sufrió un infarto y acudió al médico, cuando tenía ya la presión de la sangre muy alta. Y es mucho más leve también que el tratamiento médico que recibiría su hermana María en el centro para la recuperación de drogadictos. Las expresiones de Renata
ponen de relieve una profunda intimidad entre pensamiento, sentimientos y las palabras y el lenguaje discursivo por ella utilizado. Las palabras de Renata se hacen necesarias para el desarrollo del pensamiento en cuestión. En otras palabras, al narrar, al expresar lo que siente lingüísticamente, Renata está haciendo algo. ¿Qué es lo que hace? Convierte la disposición en una nueva intensidad. De alguna manera ella siente lo que está sucediendo al mismo tiempo que lo está relatando. Por tanto, aquí no nos encontramos con un distanciamiento lejano respecto a lo acaecido. No, ella está sintiendo. Y al sentirse, ella, en cierta manera, intenta conocerse a sí misma, conocer mejor a los que le rodean y, de algún modo, sentirse más próxima a ellos. En otras palabras, la introspección de Renata no le aleja a ella de sus familiares, todo lo contrario. Ella, al sentirse, al tener que escribir, al tener que narrar todo eso, se siente más cerca de esos personajes con los cuales he utilizado el término sentirse, de alguna manera está unido. He dicho que al relatar lo acaecido, Renata se conoce a sí misma mejor. Esto que acabo de decir es muy importante porque aquí reside la base de mi aproximación teórica. He dicho que la aproximación teórica en general que estoy siguiendo para el estudio de esta novela es una aproximación cognitiva. En otras palabras, Renata conoce a su padre, conoce a su hermana, conoce a su madre y se conoce a sí misma. Esta es la razón, basándonos en lo que ella está escribiendo, en lo que está narrando. Esta es la razón por la cual la aproximación crítica debe ser, en mi opinión, una aproximación cognitiva. Y este conocimiento que va teniendo Renata sobre lo que de alguna forma narra, en ese conocimiento adquiere una prioridad fundamental lo que he dicho antes de la corporeidad. En otras palabras, ella se está separando de una objetivización científica, de cualquier tipo de codificación. Simplemente está expresando la corporeidad como una experiencia de los miembros de su familia y una experiencia de ella misma. No considera a la corporeidad como un objeto empírico. Eso sería algo propio de la ciencia. Esa no es la manera como ella se aproxima a la experiencia de la corporeidad. Puesto que el cuerpo no es sólo una realidad observable como objeto, sino que es una dimensión existencial del propio ser humano, se pudiera poner en cuestión, se pudiera criticar la aproximación que hacia la corporeidad dan las ciencias empíricas. Hablando de la corporeidad, muchas veces me he referido al famoso aforismo de Nietzsche. ¿Qué dice Nietzsche en relación a la corporeidad en uno de sus aforismos filosóficos? Nietzsche dice esto: no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Es decir, si Nietzsche dijera tenemos un cuerpo, es como que alguien tiene un objeto. Eso implica la objetivización del cuerpo. No, dice Nietzsche, no, somos cuerpo. El cuerpo es parte de la existencia. Ahora, lo que pasa es que la pregunta es, ¿cuándo alguien adquiere conciencia del cuerpo?
¿Cuándo alguien adquiere conocimiento de su propio cuerpo o del cuerpo de los demás? ¿Cuándo? Por lo general, con la experiencia del sufrimiento, con la experiencia del dolor. También se podría decir que con la experiencia del placer. Pero por lo general, alguien reflexiona más su propio cuerpo cuando está sufriendo, cuando le duele algo, o cuando es testigo del sufrimiento de otras personas, como es el caso de una enfermedad mortal o del hecho de la muerte. Sí. Entonces, la expresión no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Sí. um, Eso Nietzsche. explica Nietzsche la relación entre. o sea, le explica, cuando Nietzsche dice esto en uno de sus aforismos filosóficos, no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. ¿Qué está diciendo? Se dice tenemos un cuerpo. Es como si tú dices, tengo un libro. El libro es un objeto que tú tienes. Y, o sea, ¿a quién está criticando aquí Nietzsche cuando dice eso? No tenemos un cuerpo. Está criticando a Descartes, a René Descartes, con el que comienza la filosofía moderna. Pienso, luego existo. ¿Pienso, luego existo? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Somos solamente pensamiento? Si se dice esto, si Descartes dice esto, pienso, luego existo, esto es pura filosofía racionalista. No somos razón. Sí, tenemos razón, o sea, somos parte de la razón, pero ¿dónde está el cuerpo aquí? Uno, para que alguien piense, necesita tener una realidad corpórea. Lo que está criticando Nietzsche es eso, es la objetivización del cuerpo. El cuerpo no es un objeto ajeno a nosotros, somos cuerpo. El cuerpo es parte de la existencia y no podemos prescindir del cuerpo. No podemos prescindir de la corporeidad. Sí. Y esa explicación en el curso del camino de novela es en la mapa. Esa explicación de Nietzsche Sí. es qué parte de la novela. De la novela. No, efectivamente, o sea, Renata siente algo que es de ella, o siente el cuerpo de sus familiares. Eso es, o sea, el momento que hay sensación, si alguien siente dolor, eso le afecta a una persona. También se podría decir eso, que también alguien es consciente de su cuerpo cuando siente placer o cuando siente goce. Desde el punto de vista psicoanalítico, ¿qué diferencia existe entre placer y goce? Placer y Goce. goce. Vamos a ver. Placer y goce. Son conceptos psicoanalíticos. Sobre todo esto lo explica, ¿quién lo explica en términos psicoanalíticos? Esto. Lacan, muy bien. ¿Qué diferencia, según Lacan, existe entre goce y placer? Sí. En inglés es goce glutton. Es una pregunta que yo les he hecho a mis colegas de francés. ¿Cómo se expresa eso en inglés? Porque yo esto lo he traducido del francés. Esto lo utiliza Lacan en francés, no lo utiliza en inglés. Entonces la contestación que me dan mis colegas de francés es una contestación que no me acaba de convencer del todo. ¿Cómo se dice en francés goce? ¿O cómo se dice goce en francés? Vosotros que sabéis francés mejor que yo. ¿Cómo se dice? Creo que se dice jouissant. ¿No se dice así goce? Pues ¿cómo se dice goce? Pues no sé la explicación del goce. O sea, vamos a ver, el goce es la tensión. O sea, el placer es la consumación de la tensión.
Esa es la diferencia entre goce y placer. Pero eso está explicado en términos por Lacan en francés, no está explicado en inglés. Por tanto, cuando a mí se me hace esa pregunta, yo he tenido que ir a los profesores de francés y no me saben dar una contestación. Muchas veces las lenguas son intraducibles. Sí. ¿Qué situación ejemplifica goce? Una tensión, uno está en tensión. Sí, ¿qué querías decir? Sí, goce es como la acción y placer es después la acción. No, bueno, goce es tensión, yo lo considero tensión. Tensión. Es la consumación de la tensión. O sea, alguien está en tensión y en el placer consuma esa tensión. Y entonces la tensión desaparece. Entonces, o sea, el goce desaparece cuando se consuma el placer. Así es como lo explica Lacan. O sea, en mi libro, aquí en la bibliografía de mi libro, creo que en francés se dice jouissance. Según me han dicho los profesores de... pero eso lo podéis mirar ahí en... la página 356. Aquí tenéis dos libros de Lacan, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis y después Speech and Language in Psychoanalysis. Ahí explica él estos conceptos, sí. ¿En inglés puede ser enjoyment o no? No he oído esa... Mis colegas de francés no me han dicho eso, no lo sé. Yo no soy un especialista en lengua inglesa, pero ellos no me han dicho eso. No, es posible, pero no, eso habría que ver a los que han traducido a Lacan cómo lo han traducido al inglés, porque Lacan escribía en francés, y como digo muchas veces esto es, así como en español, goce, o sea, goce en español no es gozo, que son dos conceptos distintos. Entonces, lo de gozo me suena más a enjoyment. Lo de gozo. ¿Gozo qué quiere decir? Alegría. Y goce no necesariamente es alegría. Goce es tensión. La anticipación de Sí, hasta cierto punto. Ah. Cuya consumación viene a ser el placer. Bien, ¿cuál es la relevancia desde planteamientos psicoanalíticos de esto? Según Freud, el placer, ¿dónde lo colocaríamos? En esa distinción que hace Freud entre el id, el ego y el superego. ¿Dónde estaría el placer? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. No, el superego es la imposición. Es la imposición racional de algo. Eso es el superego. Oh, es id. Muy bien, en el id. O sea, el placer estaría en el id. O sea, los estímulos, los instintos, todo esto, bien. El goce es distinto. El goce posiblemente, en términos de Freud, del psicoanálisis, estaría en el ego, no en el superego. En el ego. O sea, el superego es la imposición. Entonces, el goce estaría entre dos aguas, que es lo que es el ego en términos de Freud. En términos de Lacan, esto sería el nivel de lo real, que está entre lo simbólico, que es el superego, y lo imaginario, que es el id. Digo lo real, pero con muchas reservas. Con muchas reservas lo que estoy diciendo. Trato de explicarlo de la mejor manera posible. ¿Es goce id puro? ¿Una parte de id? Sí, bueno, es que si el goce es el ego, en términos de Freud, el ego participa del id y del superego. Entonces, lo que tú dices es, sí, es las dos cosas, es como el mediador.
entre los puros instintos del placer y la racionalización del mismo, que es el superego. O sea, hasta cierto punto. He dicho que el goce podría coincidir con el plano de lo real o del ego en Freud, de lo real. El término lo real lo utiliza Lacan, no Freud. Lacan sigue, es un pensador psicoanalista, sigue el pensamiento de Freud, pero tiene su propio vocabulario. Freud escribía en alemán y Lacan escribía en francés. Y eso hay que tener en cuenta, por tanto, que el vocabulario es algo diferente. Ahora bien, en mis publicaciones yo muchas veces me he referido al ego como lo real, al ego de Freud como lo real de Lacan. ¿Quién escribió su tesis doctoral sobre Lacan? Un personaje que hace tiempo que yo no he mencionado en esta clase, pero lo voy a volver a mencionar. El espía. Bueno, me lo dijo a mí. ¿Quién es el espía? ¿Quién es el espía? Es el Ángel de Frutos. Ese es un personaje que anda por Madrid buscando información. Bien. Entonces, este señor ya hace años se puso en contacto conmigo porque estaba espiando y continúa espiando todavía. ¿A quién? A Jiménez Lozano, por alguna razón. Y entonces quería que yo le diera información. Y yo, por supuesto, no le di nada. No le di nada porque no me interesa. A mí no me interesa. No me interesa el autor real. Me interesa el autor implícito. ¿Qué es el autor implícito? El texto. El texto. Por tanto, es la persona inapropiada para acercarse a mí. Pero él me dijo esto. Me dijo que había hecho la tesis doctoral sobre Lacan. Y entonces, cuando él me dijo eso, yo le hice esta pregunta. ¿Y esto de lo real qué es? Y yo le expliqué lo que yo he escrito, he publicado en mis investigaciones y en mis libros y artículos sobre lo real, que yo trato de alguna manera identificarlo con el ego de Freud. Y él me dijo que eso no era cierto. Él inmediatamente negó. Entonces yo le dije, bueno, vamos a ver, explícame lo que es lo real. O sea, es muy fácil decir, no, eso no es. Pero ¿qué es lo real? No supo, en mi opinión, no supo explicármelo. Me dijo, ya te lo diré otro día. Eso me lo ha dicho varias veces. O sea, él no me ha explicado. Dice, no, eso que tú dices no es lo real. Bueno, entonces, ¿qué es lo real? Yo he tenido esta conversación aquí en la universidad con el profesor Giordano. Le he preguntado y él me da una explicación que a mí me parece más convincente. Lo real, si pensamos en la filosofía de Immanuel Kant, vamos aquí a la página 356, tenéis el libro La crítica de la razón práctica. No es ese libro en el que él explica lo que entiende por lo real, sino la crítica de la razón pura. Entonces, según Kant, él distingue entre fenómeno y númeno. ¿Qué es el fenómeno? ¿Qué se entiende por fenómeno? Lo que aparece a los sentidos. Lo que sentimos. Lo que quizá observamos. Quizá percibimos. Eso
es el fenómeno. Y dice Kant, no tenemos acceso a lo real. Lo real es el número, la cosa en sí. Es decir, no tenemos acceso a la realidad. Solamente observamos lo que aparece delante de nuestros sentidos. Que eso sea así o no sea así, es una cosa distinta. O sea, Kant no niega la realidad externa, no. O sea, él no es idealista. Los pensadores idealistas niegan esa realidad externa, o convierten esa realidad externa en apariencia. Por ejemplo, Platón. Kant no niega la realidad externa. Lo que dice es que no tenemos acceso a ella. Y entonces, según Kant, esa realidad externa vendría a ser lo que, según una interpretación de Lacan, sería lo real. Aquello a lo cual no tenemos acceso. No es que no exista, existe, pero simplemente no tenemos acceso. O sea, Platón decía que no existía, que el mundo de las apariencias era pura imaginación, y que el mundo en el que vivimos era pura apariencia. Lo que existe de verdad era el mundo de las ideas. Eso según Platón. Eso no es lo que dice Kant. Kant dice, no, el mundo de las apariencias existe, también existe el mundo de la realidad, pero no tenemos acceso al mundo de la realidad. Entonces, eso es lo real. Y si no tenemos acceso a lo real, aquí viene la dificultad mía para explicar lo que es lo real en Lacan. Porque no hay acceso. ¿Está explicado esto o no está explicado en relación con lo que decíamos de Nietzsche, de que no tenemos cuerpo, sino que somos cuerpo? Es decir, somos lo que experimentamos. Lo que experimentamos. No somos lo que objetivizamos. La objetivización científica, la codificación, lo que hace de alguna manera es pervertir la realidad, pervertir el mundo de la vida. También se pudiera decir que el mundo de la vida, un mundo preconceptual, no existe. ¿Por qué? Porque todos hablamos. Desde el momento en que utilizamos el lenguaje, ya estamos expresando algo conceptualmente. Ya estamos expresando ideas. Por tanto, también se podría discutir esto. Pero, en fin, estas son diversas cuestiones filosóficas que son aplicables al estudio de naturaleza infiel. Siguiendo con la trayectoria narrativa de la novela de naturaleza infiel, Renata, como he dicho, percibe la experiencia de la corporidad desde diversos ángulos o focalizaciones perspectivistas. Todos estos ángulos, todas estas perspectivas o focalizaciones hacia la corporidad por parte de Renata comparten un aire de familia. ¿Qué aire de familia es esto? Es este. Son experiencias desgarradoras, pues están relacionadas con un horizonte nihilista de muerte y aniquilación. La palabra nihilismo esta palabra, la raíz es nihil, que es de latín, traducido al español es nada. El nihilismo es la filosofía de la nada. Ese es el horizonte de lo que se relata aquí en Naturaleza Infiel. Fijaros qué diferencia entre Naturaleza Infiel y Presentimientos. Al final de Presentimientos se recupera la razón. El final de Presentimientos es un final optimista. Julia vuelve al estado de vigilia. Aquí no. Aquí en Naturaleza Infiel se parte de una muerte, la muerte del padre, y se acaba con otra muerte, el suicidio de María. Es decir, este horizonte de muerte responde al nihilismo existencial al que me estoy refiriendo actualmente. Sí. Pregunta. Sí. El área de familia en enfocar el nihilismo en Infierno de Fiel
Sí, es- naturaleza infiel. es Sí. una diferencia. Respecto a presentimientos. Sí. Porque en presentimientos hay un optimismo. Al final, Julia recupera el estado de vigilia. El tratamiento médico le resulta beneficioso. Aquí no. Aquí no. Aquí en el caso, por ejemplo, de María, en ambos, el caso del padre y el caso de María, en el caso del padre, bueno, en ninguno de los dos casos se sigue el tratamiento médico que les programan y acaba todo la muerte. O sea, aquí hay una serie de un pesimismo. ¿Y quién es el culpable de este pesimismo? Ahora viene el título. Naturaleza infiel. Naturaleza infiel. Bueno, este título puede ser irónico. ¿Por qué puede ser irónico? Porque lo que causa la muerte de los personajes quizá no sea la infidelidad de la naturaleza. Lo que causa la muerte de los personajes es que no siguen el tratamiento médico que se les ha prescrito. Sí, ¿qué querías decirte? Perdona, ¿querías hacer una pregunta, Lorenz, que te he interrumpido? En parte, pero hay una otra pregunta. A ver, ¿cuál es la pregunta? Entonces, nihilismo se maneja la trayectoria de la novela y la mapa de los conceptos. O sea, vamos a ver, el nihilismo es el horizonte de muerte, pero no solamente horizonte de muerte, sino también el origen de lo relatado. O sea, el inicio de lo relatado comienza de alguna manera con la muerte del padre y acaba con otra muerte, la muerte de María. Entonces, esto es una experiencia de nihilismo. Esto de naturaleza infiel, este título, después lo vamos a ver con más detalle, puede ser un título irónico, porque de hecho, o sea, aquí no, o sea, no es la naturaleza la que impone la muerte, es que las deficiencias de la naturaleza no son corregidas por la implementación de la cultura. Tanto el padre como María, tanto a un personaje como al otro, se les receta un tratamiento médico. Y en ambos casos no lo siguen. Entonces no se puede culpar a la naturaleza de eso. Por tanto, esto podría ser un título bastante irónico. Sobre todo, después voy a leer un texto de lo que sucede, de lo que percibe Renata cuando va a este centro de tratamiento, de recuperación de los drogadictos. Lo que ella percibe dentro de ese lugar. Vamos a hacer 10 minutos de descanso. Pasaba gran parte del día al aire libre, en el huerto o en el corral, con el ganado, pero por alguna razón, o quizás solo era mi natural desconfianza, me dio la impresión de que todos ellos estaban representando el papel de buenos chicos, para poder salir de allí cuanto antes, y volver a meterse un chute también, cuanto antes. También tuve la impresión de que los cuidadores, todos ellos psicólogos, eran los únicos que creían en la efectividad de ese tratamiento. Básicamente consistía en culpar a la familia de todos y cada uno de los problemas de esos pobres chicos. Los drogodependientes no eran en absoluto responsables de una adicción que les llevaba a delinquir. Vamos a ver. ¿Qué se está diciendo aquí? ¿Qué página? Es en la página 38 de mi libro, de este libro, no de mi libro, de la novela, de la página 38 y 39, que se está hablando aquí de la experiencia de Renata cuando va a visitar a su hermana María, que está en un centro de rehabilitación para drogadictos.
lo que ella observa, lo que ella siente y la interpretación que da a lo que ella ve en ese centro. Empezamos, al comienzo de ese texto hay una referencia explícita a la naturaleza. Dice, el sol empezaba a calentar y María tenía buen aspecto. En otras palabras, María está en contacto con la naturaleza y este contacto le da un buen aspecto externo. Por tanto, esto no corresponde al título de la novela, que es Naturaleza infiel, sino exactamente todo lo contrario. Por eso he dicho yo que el título podía ser un título irónico. Continúa Renata hablando. Como todos los demás pacientes, está en un centro que los que están allí se consideran enfermos, por eso se les llama pacientes, como todos los demás pacientes, en su mayoría chicos, se pasaba gran parte del día al aire libre. Una connotación de la naturaleza positiva, el aire libre, en el huerto o en el corral con el ganado. Hasta ahora muy bien. Vamos a ver el comentario que hace Renata. Después de decir que su hermana, como todos los que están en ese centro de rehabilitación, están en contacto con la naturaleza y presentar a la naturaleza de una manera muy positiva, dice lo siguiente. Pero por alguna razón, o quizá solo era mi natural desconfianza, me dio la impresión de que todos ellos estaban representando el papel de buenos chicos para poder salir de allí cuanto antes y volver a meterse un chute cuanto antes. En otras palabras, esto de chute quiere decir volver a consumir drogas. Estaban deseando, estaban representando todos los chicos y las chicas en ese centro de rehabilitación, estaban representando un papel de buenos chicos para poder salir y ¿qué? Hacer lo mismo. Esa es la impresión que ella saca. O sea, que lo que de tratamiento hay efectivo, nada. Nada. Pero vamos a continuar. También tuve la impresión de que los cuidadores, todos ellos psicólogos, eran los únicos que creían en la efectividad de ese tratamiento. Cuando yo leía esto estaba pensando en la gran diferencia entre estos psicólogos que creen en la efectividad del tratamiento y el doctor Romano. El doctor Romano tenía siempre dudas. No sabía si la terapia que él estaba recomendando iba a dar un efecto positivo o no. Aquí no, aquí los psicólogos estaban convencidos de que ese tratamiento iba a ser efectivo. Esa es la impresión que saca Renata cuando va a visitar. O sea, ¿qué diferencia? Sí. Efectivo, ¿por qué? De acuerdo de Renata. ¿Por qué razón? Bueno, vamos a ver. Tratar yo la impresión, las bueno, drogas. sí, no, está muy bien. La pregunta está muy bien formulada. Yo creo que los psicólogos están representando el papel. No sé si ellos son conscientes o no, porque muchas veces cuando uno se pone una máscara, acaba siendo la máscara. Están representando el papel de lo que actualmente se entiende por lo políticamente correcto. Tienen que hacer este trabajo que les han dicho que es efectivo, y por tanto eso es lo que ellos representan. O sea, no realmente los psicólogos responden a esto, a la objetivización, que está al margen de la sensación y de la intensidad, de que hemos hablado antes. Al margen del mundo de la vida, también. Por tanto, ellos están en un mundo distinto. Un mundo distinto. No sé si no les estoy acusando de mentir, ni de tener malas intenciones, pero de alguna manera han asimilado ese discurso en parte de lo políticamente correcto. Aquí están los psicólogos que tienen que comportarse de esta manera y que tienen que decir que todo esto va a ser muy efectivo. ¿Por qué?
Porque si dijeran que no, esto no sirve para nada, perderían el trabajo. Eso es lo que a mí se me ocurre. O sea, si el psicólogo de hecho no sirve para nada, es pura comedia, pura apariencia, tal como lo ve Renata. Ahora, Renata es crítica consigo misma, porque dice, pero por alguna razón, o quizás solo era mi natural desconfianza. Es decir, ella se critica a sí misma, dice, a lo mejor yo puedo estar equivocada, pero saca esa impresión de ese centro. ¿Y qué hacían los psicólogos? Vamos a lo políticamente correcto. Dice, básicamente consistía, eso es lo que decían los psicólogos, consistía en culpar a la familia de todos y cada uno de los problemas de esos pobres chicos. Los problemas están en la familia. Bueno, si los problemas están en la familia, entonces el tratamiento se debería dar a la familia. No a los chicos. Sí. No, el problema está en la familia. Y dan el tratamiento a los chicos. Dice, los drogodependientes no eran en absoluto responsables de una adicción que les llevaba a delinquir. No eran responsables. Los responsables, según ellos, eran la familia. Entonces, ¿para qué servía ese centro? ¿Para qué servía ese centro? O sea, si los culpables no son ellos, los culpables son los familiares. Pero fijaros qué gran diferencia entre el tratamiento del doctor Romano en Presentimientos, cerca de la familia, que tiene sus propias dudas, que trata de ayudar de la mejor manera posible, y estos psicólogos. En ese centro de recuperación de drogadictos. O sea, no es extraño que cuando salió María de ese centro, se suicidara. Aquí no recibe ningún tipo de ayuda. Ella dice, estaban deseando los drogadictos salir lo antes posible, ¿para qué? Para volver a la droga. Bien. Y esto de naturaleza, nada. Naturaleza infiel, nada. La culpa lo tienen los familiares, según se relata aquí. ¿Algún comentario a esto? Pero, sí, ahora voy a leer otro texto. Este se refiere al padre, a la enfermedad del padre. En mi edición del libro está en la página 61, abajo. Está hablando también Renata de una de las últimas conversaciones que ella tuvo con su padre. Lo siento, ¿qué página? Página 61. Abajo, el último párrafo, y después va a la página 62. Aquí lo que voy a leer, aquí salen lugares de Zaragoza que yo conozco muy bien. Y ya voy a decir, parte de mi familia vive en Zaragoza, así que... En la puerta del ascensor, mi padre me dijo que la semana anterior no le habían renovado el carné de conducir porque tenía la tensión arterial muy alta. En el ambulatorio de Épila le habían recetado unas pastillas que tenían muchas contraindicaciones. Si no le bajaba la tensión, le harían un volante para urgencias en la Casa Grande. Había cogido el coche a pesar de todo, porque había quedado con mi madre el sábado y no era el momento de estropear las cosas. Con los nervios se había olvidado coger la documentación del coche y su propia documentación y el dinero. Haz el favor de cuidarte. Debió escucharle unas cuantas veces ese fin de semana. Aunque no le había contado lo de la tensión a mi madre, ella le había notado unas ojeras extrañas y se había puesto un poco pesada. Bueno, varias cosas.
Aquí, en este texto, hay una referencia a la conversación, una conversación un tanto rápida, que tiene el padre de Renata con ella en el ascensor. En la puerta del ascensor, esperando que llegase el ascensor. En la puerta del ascensor, mi padre me dijo que la semana anterior no le habían renovado el carnet de conducir porque tenía la tensión arterial muy alta. A mí esto me parece un poco extraño. Cuando uno va a renovar el carnet de conducir, le hacen la tensión del... A lo mejor en España sí, no lo sé. No le toman la tensión de la sangre. Cuando uno va, dice que tenía la tensión muy alta y que por eso no le renovaron el carnet de conducir. No lo sé. Parece, a lo mejor es cierto, ¿verdad? Pero no lo sé. No conozco ningún caso de que alguien no le renueve el carnet de conducir porque tiene la presión de la sangre muy alta. Bueno, eso fue lo que él dijo. A lo mejor no era así. O sea, él se lo dice a Renata y Renata lo dice. A lo mejor eso no es así. Por tanto, el testimonio que tenemos es el testimonio del padre. Dice, en el ambulatorio de Épila le habían recetado unas pastillas que tenían muchas contraindicaciones. ¿Qué es eso del ambulatorio? ¿Qué es eso de Épila? El ambulatorio es un centro médico. O sea, uno tiene una cierta dolencia, muchas veces no va al médico de cabecera, sino ni tampoco va a un hospital, va a un centro médico que se llama ambulatorio. Fijaros la palabra. ¿Qué significa ambular? Andar. O sea, es un centro médico móvil, que está en un sitio, puede estar en otro sitio. Ese es un ambulatorio. Bien, dice, en el ambulatorio de Épila, Épila es un pueblo muy cerca de Zaragoza. Le habían recetado unas pastillas que tenían muchas contraindicaciones. Mi pregunta es, y vamos otra vez a ver la diferencia existente entre el doctor Romano en Presentimientos y aquí. ¿Quién le había recetado estas pastillas que tenían muchas contraindicaciones? No aparece el nombre del médico, cosa que en Presentimientos sí, está el doctor Romano. Por lo tanto, aquí es algo totalmente impersonal, igual que en el centro de rehabilitación de drogadictos. Los psicólogos, ¿pero quién en concreto? O sea, una gran falta de personalización. Si no le bajaba la tensión, le harían un volante para urgencias en la casa grande. ¿Qué es eso de volante? De volante quiere decir, le darían un permiso por escrito para que fuera a la casa grande. La casa grande, en Zaragoza, la conoce todo el mundo, es el hospital público más conocido. Por eso llaman la casa grande. O sea, todos los que tenemos familiares en Zaragoza, de alguna manera hemos tenido que, por la razón que fuera, hemos tenido que ir a visitar a algún paciente, a algún enfermo en la casa grande. Dice, por tanto, la casa grande, lo mismo que Épila, es un ejemplo de lo que se entiende por paratexto. O sea, si mi aproximación teórica es una aproximación inmanentista basada en el autor implícito, que es el texto, y nada más que el texto, sin embargo, hay referencias afuera del texto. En este caso, a Épila, un pueblo muy cerca de Zaragoza, y a la Casa Grande, el gran hospital público de Zaragoza. Yo estuve en ese hospital hace unos años, no como enfermo, sino simplemente hubo un congreso que a mí me interesaba muchísimo sobre un filósofo alemán relacionado con este tema que estoy tratando aquí en clase ahora, el tema de las emociones, de los sentimientos, llamado Karl Jaspers. Entonces, en ese
recuerdo que en ese congreso se presentaron varias ponencias, algunos de médicos o de profesores de medicina, tanto de la Facultad de Medicina de Zaragoza como de otras facultades de medicina, y después también de alumnos que estaban haciendo investigaciones, que estaban haciendo la carrera de medicina. Yo estaba, no soy médico ni tampoco tengo formación de medicina, pero yo estaba entre el público oyendo las diversas ponencias porque me interesaba sobre todo esta dimensión emocional relacionados con temas médicos. Fijaros que en Presentimientos hemos tratado temas médicos, aquí también estamos tratando. Bien, pues la impresión que yo saqué, estando entre el público, fue que las ponencias mejor presentadas, mejor documentadas y mejor explicadas eran las de los alumnos. Las de los alumnos de la Facultad de Medicina. Los profesores hablaban en un lenguaje que nadie entendía. Bueno, al menos yo no entendía lo que estaban diciendo. Cosa que los alumnos que estaban haciendo la carrera de medicina explicaban muy bien de lo que se trataba. Bueno, esa ha sido una de... He tenido otras experiencias también en la Casa Grande de Zaragoza. Bueno, vamos a continuar con el texto. Se está refiriendo a su padre. Había cogido el coche a pesar de todo. Es decir, estaba haciendo algo que le habían dicho que no hiciera, que no condujera. O sea, si no le renovaban el carnet de conducir, no podía conducir. Había cogido el coche a pesar de todo, porque había quedado con mi madre el sábado. ¿Qué quiere decir esto? Había quedado con mi madre el sábado. Eso, quedar con alguien, es una expresión coloquial en español que significa ir a ver a alguien. Quedar con alguien. Quedo contigo en tal sitio, es decir, nos vamos a ver en tal sitio. Eso es esta expresión coloquial. Quedar con alguien. Quedo con tal persona en tal sitio. Bueno, entonces, dice, había cogido el coche a pesar de todo porque había quedado con mi madre el sábado y no era el momento de estropear las cosas. Con los nervios se le había olvidado coger la documentación del coche, su propia documentación y el dinero. Haz el favor de cuidarte. Debió escucharle unas cuantas veces ese fin de semana. Haz el favor de cuidarte. ¿Qué es esto? Es un ejemplo de qué tipo de discurso. Lo explicamos ayer en la otra clase. Y lo hemos explicado en otras clases. O sea, alguien le dice expresamente al padre, haz el favor de cuidarte. Expresamente. Es directo, por lo tanto es discurso directo. Posiblemente no es directo libre, porque haz el favor de cuidarte, parece ser que se lo podía haber dicho o bien Renata al padre o bien la madre al padre. O sea, pero al menos es discurso directo. ¿En qué consiste el discurso directo? Palabras textuales de un personaje que está hablando. Aquí no habla la narradora homodiegética. Aquí, y si está hablando la narradora homodiegética, le está hablando directamente al padre. Haz el favor de cuidarte. Debió escucarle unas cuantas veces ese fin de semana. Aunque no le había contado lo de la atención a mi madre, por tanto, la que le dijo, haz el favor de cuidarte, posiblemente era la madre, porque el padre no le había contado a la madre que sufría de la tensión. Dice, aunque no le había contado lo de la tensión a mi madre, ella le había notado unas ojeras extrañas y se había puesto un poco pesada. ¿Qué es eso? Sí. Y esta expresión en página del padre, cuidado. La expresión, haz el favor de cuidarte. Esa página. Bueno, la página siguiente, la 62, estoy siguiendo. Sí. No, pero vamos a ver. Aunque no le había contado lo de la tensión a mi madre, o sea, el padre no le había dicho que tenía la tensión de la sangre alta,
ella le había notado unas ojeras extrañas y se había puesto un poco pesada. ¿Qué es eso? Ella le había notado unas ojeras extrañas. ¿Qué es eso? Es un caso de sensación, de lo que he explicado antes. La madre ve al padre y lo ve desmejorado físicamente. Ojeras extrañas. ¿Qué es eso de ojeras extrañas? Una persona muchas veces mirando a los ojos se nota que esa persona está enferma. Y la madre le había insistido, de alguna manera, dice, haz el favor de cuidarte. Todo esto, aquí tenemos la experiencia, como he indicado al comienzo de esta clase, de la corporeidad. La corporeidad, antes en el caso de María, cuando está en el centro de rehabilitación de drogadictos, y ahora en el caso del padre, no mucho antes de cuando va a tener el infarto y va a morir. Bien. Antes, al leer la primera impresión que saca Renata cuando va a visitar a su hermana María en el centro de rehabilitación de drogadictos, ella habla de una naturaleza que de infiel no tiene nada. Dice que el sol, que los drogadictos estaban en contacto con la naturaleza. Hasta cierto punto está mitificando la naturaleza, está idealizando la naturaleza. Esa naturaleza no es infiel. Por tanto, como he dicho antes, este título puede ser un título irónico. Pero en cualquier caso, existe siempre la tentación de poder mitificar al mundo de la vida. ¿Qué es el mundo de la vida? El mundo de lo que no está conceptualizado, el mundo del contacto inmediato con la naturaleza. Existe siempre esa tentación. Desde el momento en que se mitifica al mundo de la vida, desde el momento que se mitifica a la naturaleza, entonces no hay contacto con la realidad. ¿Qué es el mito? ¿Qué se entiende por mito? Digo mitificar. ¿Qué es un mito? Un mito es una interpretación de algo. En el mito es una leyenda que trata de explicar algo. Por tanto, esa mitificación, esa explicación, esa conceptualización, lo que hace es separarse del mundo de la vida. O sea, se ha idealizado al mundo de la vida, que no es el mundo realmente que existe, porque el mundo de la vida no es un mundo mítico, no está conceptualizado. Es cierto, o sea, cuando se critican los procedimientos científicos, cuando se critica, por ejemplo, en el caso de Renata, cuando visita a María, cuando se critica el comportamiento de los psicólogos, el tratamiento que reciben, etc., se puede contraponer eso a la naturaleza, pero mucho cuidado, sin mitificar a la naturaleza, como parece que aquí sucede en la novela, hasta cierto punto. Lo que percibe inmediatamente Renata en un pasado más o menos lejano puede quizá referirse a lo que se llamaría, en todo caso, una aproximación al mundo de la vida. O sea, no un contacto inmediato con el mundo de la vida, sino una aproximación al mundo de la vida. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir aproximación? ¿Cuál es la connotación semántica de la aproximación? Para estar más cerca. Más próximo. O sea, bueno, vamos a ver. Aquí en la bibliografía la página 360 tengo un texto de Salvador Paniker que se titula Aproximación al origen. Lo que en ese texto, o sea, en este escrito ensayístico, Paniker explica es esto. En la aproximación al origen, el origen está en el mundo de la vida. O
sea, el mundo de la vida nos podemos aproximar. Aproximar. Tal vez no llegaremos nunca. Pues entonces, y si alguien quiere apresar el mundo de la vida, entonces tenemos la ciencia, tenemos la objetivización científica, con todos los problemas que esto puede conllevar, sobre todo alejamiento del mundo de la vida, en lugar de aproximación al mundo de la vida. Bien, el próximo día vamos a dedicar una clase más como mínimo al estudio de naturaleza infiel. Explicaremos cuál es el desenlace de todo esto. ¿En qué queda esta experiencia de María frente a la muerte de su padre y la experiencia de Renata frente a la muerte de su padre y la muerte de su hermana María?